Bueno, bienvenidos todos. Es para mí un gusto saludarles nuevamente. Bueno, las personas que van a ver este video retransmitido también, gracias por acompañarme, por preocuparse por su futuro, por su inteligencia financiera, por invertir, por todo esto, porque básicamente es muy importante, no solo por nosotros, sino por también nuestras familias, futuras generaciones y poder enseñar, poder compartir este conocimiento, porque es un conocimiento milenario y un conocimiento muy valioso. Así que vamos a iniciar a compartir nuevamente. Como ya ustedes saben, a mí me gusta que hagamos un repaso porque estas leyes, entre más las repasemos, mucho más valiosas van a ser para nosotros, mucho más va a darle uso y obviamente mucho más trascendental va a ser para nuestras vidas. Entonces, básicamente hemos estado hablando de las 8 reglas del inversor privado. Nosotros somos inversores privados porque invertimos con nuestro capital, no invertimos con capital público. Entonces, esto es para nosotros. Compilación de finanzas milenarias y uno de los sueños, al menos el mío, no sé, cada uno de ustedes depende, pero el sueño elemental mío en el mundo de las finanzas es $1 millón. En plata colombiana, unos 3.800 millones de pesos. Mira, básicamente manejamos conceptos como inversión, no los vamos a leer. Si tú quieres, yo te puedo pasar este documento en PowerPoint y tú lo puedas estudiar, lo puedas analizar detenidamente y verdaderamente tener, pues, poderlo consultar como yo lo he hecho. La información que yo tengo es información que le he visto unas 10 veces, si no más, de solamente de este tema de la parte de la inversión privada. Entonces, hablamos sobre portafolios, ganancias de capital, retornos de la inversión o ROI, por sus siglas en inglés, el tema de la inflación. Y todo esto son conceptos muy elementales y muy necesarios para entender cómo funciona el tema financiero, cómo funciona la inversión y algunos conceptos como el tema de inflación que nos alertan para que nosotros hagamos rendir nuestro dinero y no lo dejemos que pierda poder adquisitivo como pasa pues con la realidad del mundo actualmente. Hablamos de la diferencia entre independencia financiera y libertad financiera. Hablamos de que independencia es cuando tú tienes una cantidad de dinero que te rinde un tiempo, pero se te acaba y tienes que volver a ganar dinero, a trabajar o a emprender. Hablábamos de libertad financiera, que es cuando tú básicamente logras una capital invertido o un portafolio de inversión que te garantiza una estabilidad, no cambias tu nivel de vida o aún lo puedes mejorar en el tiempo y sin necesidad de volver a básicamente a trabajar, salvo que sea en lo que pues te guste hacer sí o sí. Recordábamos y respetábamos los 5 mandamientos de la inversión del inversor privado porque son mandamientos. Sabemos que quebrar un mandamiento pues es incluso más grave que una ley. Sí, por un mandamiento pues nos afecta en el tiempo, sí, y es algo que verdaderamente es muy doloroso y trae consecuencias directas. Hablamos de que el primer mandamiento es siempre ahorrar el 10% de todos nuestros ingresos. El segundo era controlar ingresos y gastos. El tercero, proteger nuestro dinero de las pérdidas. El cuarto, aprender a invertir. Y el quinto, siempre aprender a ganar más dinero. Hablábamos de elegir un plan financiero. Sin plan financiero, como decía hace 8 días, pues no sabemos para dónde vamos y no vamos a llegar porque pues no tenemos un destino. El plan financiero básicamente te dice de cuánto tú ganas cada mes, cuánto vas a disponer cada mes para invertir, cuándo quieres tener X cantidad de dinero y cuándo vas a empezar a tomar ganancias de ese portafolio o de esa inversión. Si no tenemos eso, pues fácilmente en cualquier momento cambiamos de opinión, cambiamos nuestras inversiones, nuestros portafolios y nos vamos pues a la quiebra porque el 90-95% de las veces cuando no respetamos el plan financiero, como yo les compartí muchas experiencias en el pasado, perdemos nuestro dinero y terminamos tomando decisiones verdaderamente lamentables. Entonces ahí pues veíamos todo el tema de elegir, de determinar el tiempo y todo que duraba nuestro plan financiero. Veíamos cómo podías tú fácilmente, digo fácil porque es que no es difícil, ¿sí? No es difícil, es simplemente pequeñas acciones todos los días y lo vamos a lograr. Hablamos que con un ingreso solamente de $100, que no es ni siquiera medio salario mínimo colombiano, que sabemos que Colombia es uno de los salarios mínimos más bajos, si no el más bajo, uno de los más bajos de América Latina, y hablábamos de que básicamente tú podrías llegar a $1 millón, más de $1 millón en 10 años. Y 10 años pasan así, mira. ¿Qué tanto hace que era 2010 y llevamos en 2021? Si yo no sé si tú puedes ir hacia atrás y ver que 2010 fue prácticamente aquí a la vuelta de la esquina, ¿sí? Ahora, si nuestra ganancia es del doble, que sería $200, que aún no es todavía un salario mínimo, ni siquiera ahora que el dólar está tan alto en Colombia, hablamos de que en 9 años tú puedes llegar a un poco más y en 10 años a $2.7 millones. Y les decía yo hace 8 días que una persona
con una mediana capacidad administrativa puede vivir el resto de su vida con $1 millón y ni siquiera gastárselo todo. Digo con una mediana, porque si no tiene ni idea de la inteligencia financiera, pues en un día va a ir al centro comercial y atraca al centro comercial con $1 millón y se gasta toda la plata. Y ya. Entonces veíamos también que si obviamente las ganancias eran mayores, pues mucho más rápido podías llegar a tu libertad financiera. Y no digo que tu libertad financiera sea $1 millón. Yo digo que hay personas que con $100,000 pueden lograr libertad financiera y $100,000 se pueden lograr en cuestión de 5 años, en cuestión mucho menos incluso, de acuerdo a la ganancia y a la inversión, en la cantidad digamos, de retorno de inversión mensual y anual, pues se puede lograr en menos tiempo. El cuarto paso que vamos a ver hoy, y ustedes se dan cuenta, yo soy bastante rápido, yo siempre me demoro menos de media hora en esta capacitación, que lo que yo aspiro es que ustedes puedan documentarse, poder reestudiarlo, porque esto no es de que ustedes hagan un máster, hagan un doctorado, no, 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 esto simplemente son principios muy básicos y elementales que se aplican desde hace miles de años. Y para eso hablaba hace unos 15, 20 días sobre El hombre más rico de Babilonia, que es el libro que yo he usado y que he recomendado a muchas personas, incluso personas que manejan millones diarios, millones, decenas de millones semanales. Les he recomendado este libro cuando dicen, bueno, es cierto que yo tengo un capital de 1.500 millones, pero mis gastos superan mis ingresos. Entonces yo le digo, mira, tú deberías leerte este libro, El hombre más rico de Babilonia, y ponerlo en práctica. Sí, porque una cosa es leer y otra es poner en práctica. Y son personas que al cabo de unos meses me los encuentro y dicen, wow, ese libro es mi libro de cabecera, me ha dado tranquilidad, me ha dado paz, porque ahora sé dónde poner mi dinero, cómo manejar mi dinero, cómo invertir, dónde es que estaba fallando, dónde es que estaba perdiendo y qué debía corregir para cambiar mi vida. Y son noticias que lo llenan uno pues de alegría y le motivan a seguir compartiendo. Entonces, este cuarto paso de los 8 reglas de inversión privada, el número 4 nos dice, diversifique su capital. Y hay que tener cuidado porque a veces nuestra mente cuando escucha el término dice, eso es breve, simplemente hacer esto y hacer aquello. No, tenemos que tener conceptos muy claros para poder tomar decisiones claras y sabias. La frase que resume todo es, no ponga todos los huevos en una canasta. Yo creo que tú has escuchado eso, ¿no? De tus abuelos, de tus padres, de algún amigo, de algún docente, lo que sea. Has escuchado en la televisión, no sé, has escuchado esta frase, no ponga todos los huevos en una canasta. Porque pues tú sabes la analogía, ¿no? O vas caminando con la canasta de huevos, se te cae y puedes romperlo hasta todos en una sola caída y ya ahí se quedó todo. Entonces eso mismo pasa con el dinero. Y yo creo que tú has visto personas con crisis que invirtieron, por ejemplo, en el departamento donde yo vivía hace un tiempo, hubo un tiempo de crisis terrible con mucha gente, incluso algunos creo que incluso llegaron a quitarse en la vida, porque eran personas con deudas de cientos, incluso miles de millones, porque le apostaron solo a una industria, y en ese tiempo era el cultivo del arroz, ¿sí? Algunos otros le apostaron solo al cultivo de la palma, y esas son decisiones que son personas que tienen dinero, pero tener dinero no es sinónimo de saber administrarlo, ¿sí? Y entonces invertían todo su dinero, toda su fuerza financiera en un solo proyecto, y cuando venían las crisis, que en todas las áreas de las finanzas del mundo siempre van a haber en algún momento u otro crisis, por eso es necesario diversificar. Porque si tú inviertes solo en bienes raíces, pasa lo que pasó ahora en 2008, lo que pasó en la crisis del 29, lo que ha pasado en el crisis del 60 y no sé qué, y lo que incluso apuntan ahora actualmente el tema de lo que está pasando en Colombia. Yo no sé si tú te has dado cuenta que el tema de bien raíz en este momento está un poco como en recesión. No ha perdido mucho el precio, pero sí está un poco complicado vender una propiedad. Yo no sé si tú te has dado cuenta que antes, hace unos 3, 5 años se vendía rápido. Tú colocabas un aviso, bien hecho, dabas los contactos y se podía vender. Pero de un tiempo acá empezó, cuando la caída del petróleo y todo este tema, empezó pues a ser mucho más difícil vender propiedades. Yo tengo familia y amigos que llevan años tratando de vender una propiedad y no se puede vender. Y eso es una crisis, aunque no lo creamos. ¿Y por qué? Porque muchas veces invertimos todo en una sola cosa. ¿Sí? Todo en una sola cosa. Vienen las crisis y para abajo. Entonces, eso es necesario diversificar. Entonces, mira,
¿Cómo se recomienda? Estas recomendaciones han sido practicadas a lo largo de los siglos, de las décadas, y no es información que yo te estoy diciendo a ti que tienes que hacer. Es una información recopilada, ¿sí? Es una información constatada, y es las prácticas de multimillonarios actualmente y a lo largo de los siglos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se recomienda empezar las inversiones? Con bajo riesgo, ¿sí? Un bajo riesgo, luego un riesgo medio, ¿sí? Un riesgo medio, y luego un alto riesgo después. Solamente si tu formación y experiencia y capacitación te dan la capacidad de hacerlo así. ¿Cuál es el bajo riesgo? Pues cuando tú inviertes en un CDT, cuando tú inviertes en unas acciones de una empresa sólida y fija, como por ejemplo invertir en acciones en este momento de oro, en este momento de petróleo, en este momento de metales, commodities tradicionales y que llevan ya décadas en el mercado del mundo comerciándose con una baja volatilidad. Sí, que son básicamente como lo que el mundo maneja todo el tiempo, entonces no tienes un mayor riesgo. El riesgo medio es cuando ya tú empiezas a experimentar en otros mercados un poco más complicados, como empresas que llevan poco tiempo, acciones, quizás también el tema de criptomonedas que ya llevan un tiempo establecidas con un estudio previo, ya requiere un poco más de conocimiento. Y el riesgo alto es cuando tú dices, bueno, entró un proyecto nuevo, hay una empresa que va a salir a bolsa, yo voy a comprar acciones, a esta empresa que tenía las acciones arriba tuvo una crisis y cayó, pero yo creo que según los análisis, según los expertos, según esto y aquello que he constatado, la documentación creo que va a volver a recuperarse, le va a inyectar capital, yo compro esas acciones porque pueden darme un 30, un 50% en el corto tiempo, etcétera, etcétera. Y muchas más, hay muchísimas inversiones que tú puedes constatar y ya las vamos a ver un poco en esa parte. Mira, invertir todo gran parte confiando solo en promesas de grandes ganancias o retornos y no por documentación, solidez de la fuente o números es una decisión pésima y un alto riesgo de pérdida y descapitalización. Entonces, cuando tú dices, bueno, hablemos en plata colombiana, tengo 1 millón, porque es que acá no estamos hablando de 10, 20, 50, 100 millones que tú dices, bueno, es un dinero considerable, ¿sí? Como cuando vas a comprar un bien raíz que requiere 50, 100, 200, 300 millones, hagamos en dólares 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 dólares para comprar un bien raíz. Entonces, aquí estamos hablando de que estamos iniciando hasta ahora en el camino de la inversión. Si no nos vamos a ir a los grandes números, vamos a hablar de que tú vas a invertir 1.000, 5.000 dólares, 250 dólares, qué sé yo. No hay grandes cantidades ni pequeñas cantidades. Cuando se pierde por igual. ¿Sí? Entonces, cuando invertimos solamente con promesas y no con documentación, ¿sí? ¿Qué me refiero a documentación que tú has constatado, has leído, has visto a las personas tienen una trayectoria, tienen un pasado, tienen un éxito que lo respalda, tienen una comunidad que lo respalda, etcétera, etcétera? Entonces ahí tú dices, bueno, aquí ya hay algo en lo cual yo me sustento para invertir. Que cuando te llegan a ti a la puerta y te dicen, mira que aquí está la nueva prosa de las finanzas, que tú inviertes y en 3 meses, en 6 meses, no sé cuánto ganas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es? No, eso no le pare bolas, tú mete la plata y eso nos fuimos, ¿sí? Ahí es donde está un poco complicado y podemos estar perdiendo nuestro capital, nuestro dinero, y eso es un golpe que si tú pierdes los ahorros de un año, estás marcándote casi para 5 años la posibilidad de tener libertad financiera. Entonces eso es muy importante tenerlo claro y por eso es necesario capacitaciones como estas, que tú las puedas volver sobre ellas, estudiarlas, profundizarlas para poder capacitarte y aún ir mucho más allá, porque hay mucha información, seminarios, videos, capacitaciones, conferencias, historias, biografías de inversionistas, mentores que puedes conseguirte, etcétera, etcétera, que no te van a costar mayor cosa, pero si tú te dedicas los puedes conseguir. El primer éxito y la primera tarea de un inversor, y ojo a esta palabra, porque muchas veces creemos que como voy a ser inversionista, si no tengo éxito la primera vez, ya me salgo o me dedico a otra cosa porque no es lo mío. El primer éxito que tú puedes considerarte como inversionista no es ganar, es salvar tu capital. Porque la mayoría de inversionistas, la primera vez que invierten, pierden su dinero, ¿sí? Y yo creo que a ti te ha pasado, no sé si tienes amigos o hijos, porque un inversionista es cuando el niño empieza, digamos, y dice, yo quiero tener tal negocio. O un joven dice, no, yo creo que mi negocio es esto, y arranca y fracasa. Y no salva su capital, lo que invirtió para lograr aquello. El primer éxito es salvar el capital. Es decir, tú invertiste $1.000, $500, $10.000,
pero tú lograste salvar ese capital. No lograste más que experiencia, pero salvaste tu capital y no lo perdiste, pero no tuviste éxito. Ese es un éxito para ti. Ese es un éxito para cada uno de nosotros si logramos salvar nuestro capital. Aprender a diversificar y así multiplicar su capital es la segunda tarea. ¿Sí? No pienses que la primera vez que invertimos lo vamos a hacer de una vez y nos vamos a tapar en plata, ¿no? Eso solamente pasa con los narcos y los que lavan dinero y etc. ¿Sí? No, nosotros, y aún ni ellos siquiera, porque no tienen garantizada ni siquiera la vida ni la libertad. ¿Sí? Entonces, aprender a diversificar y multiplicar nuestro capital es la siguiente tarea después de aprender a salvar nuestro capital. Entonces, algunas opciones de inversión, ¿sí? Está todo esto, mira. Y ahora, esto no es que sea súper difícil, ¿no? Hay gente que tú ni siquiera te das cuenta que viven a tu alrededor, que son personas que tienen negocios, que tienen, qué sé yo, una tienda, un almacén, una bicicletería, un taller, una joyería, una droguería, un restaurante o cualquier otra cosa y están en cualquiera de estas partes invirtiendo, ¿sí? Esas son las personas que en un poco tiempo tú los vas a ver que ya no hacen aquello a lo que hacían antes porque ya se dedican a mejores negocios y mejores ganancias. Y tú dices, bueno, pero ¿qué hicieron si yo los veía solamente haciendo esto? Pero eran personas que estaban en otro tema. Mira, mercado de valores, los bonos, las compañías de inversión, los commodities que ya hablaba como el oro, como el platino, como la plata, etcétera, etcétera. Los metales preciosos, que incluye dentro de los commodities, las materias primas. Está el mercado cripto. Yo creo que casi todos los que están en estas salas, si tú estás viendo este video regrabado, yo creo que tú has tenido algún contacto ya o has escuchado, aunque sea de lejos, el mundo cripto. Pues las criptomonedas están entre las opciones de inversiones y algunos expertos las catalogan como una de las inversiones más agresivas de esta década, ¿sí? Están las propiedades estratégicas, bienes raíces, con un estudio previo, como hizo Robert Kiyosaki, que se volvió pues rico en este tema, lo mismo personajes como Donald Trump, como otros más, que se han hecho muy millonarios, sobresalientes a nivel de humanidad, a nivel del mundo completo, en el tema de inversiones y bienes raíces, pero esto requiere un capital mucho más grande que el que tú podrías usar en criptomonedas o incluso en commodities, ¿sí? Pero dejan una ganancia grande si tú sabes y te sabes rodear de la gente, de los mentores, y requieren un conocimiento. Los bienes raíces son una inversión de riesgo medio a alto, ¿sí? Y dejan personas con grandes ganancias. Si tienes el capital y lo quieres hacer en el tiempo, quizá cuando ya tengas una experiencia en el mundo de inversiones o ya estés ingresando en este tiempo, en este tema de las inversiones de los bienes raíces, son cosas muy básicas. La posición estratégica es muy importante. Tú saber, como decía Steve Jobs, saber para dónde va el mundo y estar allí primero. Porque si tú estás seguro por documentación, información fidedigna, que va a venir un proyecto muy grande, un centro comercial a un área determinada, que van a agregar, digamos, qué sé yo, lugares turísticos, etcétera, etcétera, en un mediano plazo, ahí invertir es una buena inversión, una inversión estratégica, ¿sí? No te estoy diciendo que en un mes, sino digamos 3, 5, 10 años vas a tener 4, 5, 7 veces, 10 veces o incluso mucho más de tu inversión, ¿sí? Pero obviamente son inversiones que necesitan documentación e información. Todas las inversiones lo requieren, salvo que tú te apoyes en otra persona, lo que yo no recomiendo porque básicamente cuando la persona no puede cumplir nuestras expectativas, pues terminamos echándole la culpa como si él fuera el responsable y los responsables somos nosotros, porque estamos poniendo nuestros ahorros en las manos de otro, nuestro futuro en las manos de otro, por el miedo, por la pereza de no atrevernos a tomar las riendas de nuestro futuro. Entonces, básicamente eso es, mira, diversificar nuestro capital es básicamente esa parte, ¿sí? No es mayor cosa, simplemente es tener varias inversiones. Iniciar con una inversión de bajo riesgo, luego medio y luego alto, de acuerdo a nuestro conocimiento, ¿sí? Y hay muchos más donde tú puedes invertir, ¿sí? Hay muchas más empresas que están saliendo nuevas, que tú puedes estudiarlas, documentarte, invertir. Vendrán nuevas inversiones a futuro. Ahorita están con el tema de metaverso, con el tema de los NFT en el mundo cripto, que es algo que está, el tema de los DeFi, de las finanzas descentralizadas, etcétera, etcétera, que son buenos mercados, sí, pero requieren un conocimiento y un estudio y un escrutinio para poder invertir y no correr un alto riesgo de la pérdida básicamente de nuestro capital. Y eso básicamente es respecto a esta capacitación. Como siempre les digo, vamos súper rápido. Y bueno,